compartir la pantalla para que podamos ver los ejercicios. ¿Ok? Ya. Se supone, el primer ejercicio, que son 3 ejercicios, los ejercicios que estaban propuestos de función inversa, en el primero se les pide encontrar f a la menos 1 de x, donde la función f de x es la raíz de x menos 1, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que analizar es el dominio de la función, para ver para qué valores de x esta función tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, como tengo una raíz cuadrada, acuérdense que las raíces cuadradas, cuarta, sexta, octava, en fin, cualquiera que tenga índice par, tenemos que preocuparnos que el argumento sea un número mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Entonces, cuando x menos 1 es mayor o igual que 0, cuando x es mayor o igual que 1, por lo tanto, el dominio de esta función es desde el 1 hasta el más infinito, ¿ok? Entonces, para encontrar la función inversa, ¿qué tenemos que hacer? A la f de x la denotamos por i, igual a la raíz de x menos 1, ¿sí? Y despejamos x en función de i, que nos queda la expresión que está acá abajo. Por lo tanto, f a la menos 1, una vez que uno despeja x, la expresión que queda corresponde a la función inversa. Haciendo los reemplazos correspondientes, vamos a tener que f a la menos 1 de i es i cuadrado más 1. O si ustedes quieren, olvidándose que en el fondo, pensando que x es cualquier variable, f a la menos 1 de x va a ser x al cuadrado más 1. Y esto que está acá representa la función inversa de esta función que está acá. ¿Ok? Entonces, en general, f a la menos 1 de x es x cuadrado más 1, lo que les dije recién. Y claramente, para poder dar por definida una función, hay que definir el dominio de esa función. El dominio de la función inversa, ¿a qué corresponde? Es el recorrido de la función f original. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dominio de f a la menos 1 es el recorrido de f o rango de f, que sería el intervalo entre 0 y más infinito. ¿Ok? ¿Ya? Eso. Ahora, si nosotros tenemos que comprobar que efectivamente la función que encontramos es la función inversa, tenemos que hacer esto en 2 partes. Primero probar que f a la menos 1 compuesto con f de x nos da la identidad que es x, ¿ya? Y f compuesto con f a la menos 1 de x también nos da la identidad que es x. Entonces, si ustedes observan, ¿qué cosa es f a la menos 1 compuesto con f de x? Primero se aplica la función que aparece más adentro, que en este caso sería f de x, ¿cierto? ¿De acuerdo? Primero vamos a reemplazar qué cosa es f de x, que es la función original. Es la raíz de x menos 1. ¿Qué le hace f a la menos 1 a algo? F a la menos 1 de algo, toma el algo, lo eleva al cuadrado y le suma 1, ¿ok? F a la menos 1 de algo, toma el algo, lo eleva al cuadrado y le suma 1, ¿ok? Se va, bueno, aquí claramente se va la raíz con el 2 y nos queda x menos 1 más 1 y eso nos da efectivamente x, que era la primera parte de lo que teníamos que probar, ¿de acuerdo? Acuérdense que la función inversa compuesta con la función f y viceversa, de un x cualquiera, tiene que ir a parar al x cualquiera, ¿de acuerdo? Y al revés, digamos, ahora vamos a ver qué es lo que le hace f compuesto con f a la menos 1 de x. Se aplica primero la que está adentro, en este caso es f a la menos 1 de x. Vemos qué cosa es f a la menos 1 de x, que ya habíamos visto que era x al cuadrado más 1. ¿Qué le hace f a algo? F de algo es raíz del algo menos 1, ¿ok? El algo en nuestro caso corresponde al argumento, que es x cuadrado más 1, que es lo que la f va a tomar, y le restamos 1, y eso bajo raíz y nos queda efectivamente x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos comprobado que efectivamente la función f a la menos 1 que encontramos allá arriba es la función que satisface que f compuesto con f a la menos 1 de un x es lo mismo que la identidad de ese x, o sea, x y viceversa. ¿Ok? En el ejemplo 2, tenemos lo siguiente. Si f de x es 1 partido por 2x menos 1, y f a la menos 1 de x es 1 más x partido por 2x, hay que probar que f compuesto con f a la menos 1 de x es esa rayita que está ahí, es la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? La que toma un x y no le hace nada. Lo manda al mismo x, lo deja tal cual. ¿De acuerdo?
Entonces, para probar que esta es la función inversa de esta, volvemos a hacer lo que también hicimos en el ejercicio anterior, que es considerar la compuesta entre las dos. Entonces, f compuesto con f a la menos 1 de x es lo mismo que f, esta f se queda solita afuera. En realidad ese paréntesis que está ahí estaría de más. Sería f de f a la menos 1 de x, que es f a la menos 1 de x, reemplazamos lo que corresponde a la expresión de f a la menos 1 de x, que es 1 más x partido por 2x, lo reemplazamos acá y aplicamos la f de esto. ¿Qué le hace f a algo? Es 1 partido por 2 veces el algo menos 1, ¿ok? Entonces, f de esto va a ser 1 partido por 2 veces el algo menos 1. Y hacemos el desarrollo algebraico de la expresión que aparece en el denominador, nos quedaría esto, y después invertimos, acuérdense que esta es una división de fracciones, mantenemos la fracción del numerador dividida por la fracción del denominador, y eso nos va a dar 2x partido por 2, que efectivamente es x. Por lo tanto, hemos demostrado efectivamente que f compuesta con f a la menos 1 de x nos da x. ¿Ok? Me fui para atrás. Ya. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo contrario. O sea, probar que, no lo contrario, sino que la segunda parte, que f a la menos 1 compuesto, habíamos probado que f compuesto con f a la menos 1 de x es x. Y ahora vamos a probar que f a la menos 1 compuesta con f de x, esto es la identidad de x, que también es x. ¿Ok? Bueno, el procedimiento es exactamente igual y llegamos efectivamente a x. O sea, y similar, digamos. ¿Ya? Veamos el ejercicio 3. Estoy hablando un poquito rápido porque como tenemos control después, así que para no quitarles tiempo. Entonces, vamos a ver, si hay alguna duda, por favor, háblenme por el chat, ¿ok? Ya, entonces tenemos en el ejercicio 3, tenemos sea f de x igual a 4x menos x cuadrado con x menor o igual que 0. Se supone que la pregunta es cuál es el dominio y el recorrido para que esta función sea inyectiva y epiyectiva a la vez, por lo tanto sea una función biyectiva, porque si es una función biyectiva va a poseer inversa, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso es obligar a esta función a ser inyectiva, o definir en qué dominio esta función va a ser inyectiva. Veamos lo siguiente. Si nosotros sabemos que esta función que está acá es una parábola, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aparece, bueno, a pesar de que no están ordenados los términos, la f de x es menos x cuadrado más 4x, ¿no es cierto? Teniendo los términos ordenados. Como el a, que es lo que acompaña a x al cuadrado, es un número negativo, sabemos que la parábola se abre hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y acuérdense ustedes, ¿cómo se encuentra el vértice de la parábola? El vértice de la parábola es menos b partido por 2a, corresponde a la abscisa. En esta parábola, el b es el b es 4. ¿Se fijan? El b es lo que acompaña a x. Menos 4 partido por 2 veces a, fíjense, menos 4 dividido por menos 2, ¿qué nos queda? 2. Por lo tanto, la abscisa del punto que corresponde al vértice es el punto 2, que es el punto que aparece acá dibujado. Ese es el 2, 2. Y para ver a dónde llega, simplemente tomamos ese valor 2 y lo evaluamos en la función. ¿Cuánto nos da f evaluado en 2? Va a ser 4 por 2, 8, menos 2 al cuadrado, que es 4. 8 menos 4 es 4. Por lo tanto, el punto que es vértice de esta parábola es el punto 2,4. ¿De acuerdo? Teniendo eso presente, podemos dibujar el vértice. Sabemos que se abre hacia abajo, por lo tanto, esta parábola corta el eje X. Simplemente para ver la intersección de esta parábola con el eje X, ¿qué teníamos que hacer? Hacíamos y igual a 0. Hacíamos esto igual a 0, y nos va a quedar 0 igual a 4x menos x cuadrado. Y para encontrar los valores de x, factorizábamos esto por x, nos queda x factor de 4 menos x, por lo tanto nos arroja ese factor, ese producto igual a 0,
significa que o uno es 0 o el otro es 0, ¿cierto? Estoy hablando de los factores. Y el primer factor nos arroja que x vale 0, y el segundo factor nos arroja que x vale 4. O sea, el punto donde esta parábola corta el eje x es acá en el 0 y en el 4. Con esos elementos ya podemos dibujar nuestra parábola. Necesitamos los puntos de intersección en el eje X porque no nos basta con el vértice. Podría ser una parábola bien abierta o una parábola bien así, juntita, pegadita. ¿De acuerdo? Ya tenemos clara nuestra parábola. ¿Cuál es el problema? Se supone que para que esta función sea una función inyectiva, a un elemento del X le tiene que corresponder un elemento de Y. Y viceversa. O sea, por eso se habla de inyectividad, 1 a 1. Si ustedes observan acá, aquí hay un punto, que podríamos verlo como el número 1, al cual le corresponde la imagen 3, por ejemplo. No sé, no veo bien, pero supongamos le corresponde un valor, un I sub 0. Aquí hay otro X, tal que le corresponde exactamente la misma imagen, mirando la gráfica. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Hay un valor que va a parar a una imagen, y hay otro valor distinto del primero que va a parar a la misma imagen. Por lo tanto, esta parábola a 2 sería 2 a 1, van a parar a 1, 2 a 1. Y eso no es la definición y el concepto que nosotros tenemos de inyectividad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ¿dónde me fui para atrás. Tenemos que redefinir el dominio de esta función para obligarla a ser inyectiva, o más bien definir el dominio donde hacemos que esta función sea inyectiva, ¿ok? Entonces, fíjense que como tiene dos ramas, lo que vamos a hacer es elegir o esta rama o esta otra rama. Si elegimos la primera rama, el dominio de la función para que sea inyectiva tendría que ser desde menos infinito hasta el 2. ¿De acuerdo? Tocando el 2. Y en ese contexto, dado ese dominio, la gráfica de nuestro pedacito de función sería esta que está acá. Pero si definimos el dominio para considerar esta otra rama, tendríamos que tomar los x mayores o iguales que 2, y nos quedaría este otro pedacito, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tomar con x menor o igual que 2, o sea, en el fondo vamos a considerar solamente este pedazo de la función, y en ese caso esta función sería inyectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya, lo que acabamos de decir recién es lo que aparece acá. Bueno, ¿qué? Raíz negativa. ¿Y esto para qué fue? ¿Todo eso? Ah, seguramente se les pedía el dominio de la función inversa, ¿de acuerdo? Entonces, para sacar el dominio de la función inversa, primero, usando los métodos que vimos antes, encuentran la función inversa, y después, ¿dónde hay peligro? Primera cosa, fíjense que hay peligro cuando 4 menos i sea menor que 0, por lo tanto tenemos que condicionar 4 menos i mayor o igual que 0, y nos va a quedar ¿qué cosa? Que el i tiene que ser menor o igual que 4. ¿De acuerdo? Y acuérdense que el dominio de f a la menos 1, primero, la primera condición que tiene que cumplir el dominio de f a la menos 1 es que tiene que ser un subconjunto o igual que el recorrido de la función f. Acuérdense, la función f, si esto es el a y esto es b, si esto es a y esto es b, la función parte de acá, la f, y va a parar a b. Y la función inversa parte de b o de un subconjunto de b y va a parar a a. ¿De acuerdo? Y con eso tendríamos nosotros que el dominio de la función inversa es de menos infinito a 4. ¿Ok? Con esto, así como a la rapidita, hemos revisado los ejercicios que están propuestos para que ustedes los trabajaran en clase. ¿Ok? Espero que lo que hayan alcanzado a hacer lo hayan hecho bien, y de todas maneras tienen el apunte para ayudarlo. ¿Ok? Eso. Ahora vamos a lanzarnos, vamos a hacer el control. ¿Ok?